¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Mi nombre es Ezequiel. Le doy las gracias a las personas que han estado compartiendo los episodios. Muchas gracias a aquellos que han estado compartiendo los reels, compartiendo los clips, compartiendo los episodios. Muchas gracias. Nos ayuda mucho. Gracias a los que nos han estado siguiendo en nuestras redes sociales. Si tú todavía no nos sigues, síguenos en Camino Podcast, en Instagram, en Facebook. También estamos en varias o la mayoría de las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Podbean. Estamos en YouTube también. Así que si no has compartido este espacio o este podcast con alguien más, puedes hacerlo y créeme que va a ser de mucha bendición. Bueno, no quiero hacer mucha introducción porque ya vieron en el título de este episodio quién me acompaña hoy. Y para mí es un gusto que esté aquí con nosotros. Está el pastor Daniel Osuna. Hola. ¿Qué tal, Dani? Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento de estar aquí en este podcast. Ya no dijiste que estamos grabando desde la hermosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Sí, bueno, para las personas que siguen el podcast saben que grabamos este espacio desde la ciudad de Mexicali, pero en esta ocasión venimos de visitantes. Sí, wow. Hoy estamos me siento bien honrado que hayas volado acá para grabar. Sí, estamos aquí en la ciudad de Guadalajara. Bellísima ciudad. Es una ciudad que estimo mucho, me gusta mucho. Y cada vez que vengo, pues es un gusto y ya estoy esperando ir por una carne en su jugo. Y eso. Entonces, y digo, tienen que saber que yo soy de Mexicali. Yo nací, crecí en Mexicali, así es que sé lo que es vivir de comida china. Bueno, Dani, para las personas que a lo mejor no te conocen, que no te ubican, ¿nos podrías contar un poco de ti? Bueno, si ya dijiste que eres de Mexicali, ¿qué haces aquí en Guadalajara? ¿Qué hago aquí? Es un interesante camino, ¿no? Pero sí, justo empecé a servir yo, a asistir a una iglesia y a servir en amistad familiar en Mexicali desde los 13 años y empecé a involucrarme en el equipo de teatro y de eso me llevó al rato estar encargado del equipo de teatro y ahí en el equipo de teatro Dios despertó un amor por los jóvenes, ¿no? Porque, el equipo de teatro estaba compuesto en su mayoría por jóvenes y al dirigirlos en las obras de teatro, de repente nos tocaba pastorearlos y cuidar de su salud espiritual y todo esto, ¿no? Y surge este gran amor y solo que nosotros no veíamos como un espacio para encargarnos de jóvenes ahí en amistad. Había, la verdad, un buen equipo de líderes de jóvenes, entonces no se veía que nos ocuparan en esa área, ¿no? Ya fue como un sueño que quedó ahí medio guardado, ¿no? Luego me ofrecen un trabajo en San Diego, nos vamos a vivir a Tijuana. Antes de irnos le pregunto al pastor Aurelio dónde nos congregamos. Nos dice, pues hay varias opciones. Vayan con el Güero Mallorquín a La Roca, vayan a La Arena, ¿no? Y vean dónde les gusta. Y ahí vamos a La Roca. Nos gustó mucho el mensaje, ya lo habíamos escuchado a él y todo, pero estábamos en modalidad de compra, ¿no? Voy y veo, ¿no? Y al final lo saludo y le digo, vengo de amistad, y me dice, le digo, estoy buscando iglesias, me dice, no pierdas tu tiempo, aquí te vas a quedar, ¿no? Y dije, bueno, ok. Y ya me quedé, ¿no? Y bueno, empezamos a servir con los jóvenes, de repente se abre La Roca Tijuana y nos mandan de pastores de jóvenes a La Roca Tijuana con 14 jóvenes, todo lo que había. Y eso se fue construyendo en un grupo de jóvenes que gracias a Dios creció muchísimo y estuvimos 10 años sirviendo como pastores de jóvenes hasta que nos envían a Guadalajara a abrir un campus de la iglesia, ¿no? Y ya tenemos 7 años aquí. Wow. Así llegamos aquí. Excelente. Oye, para las personas que a lo mejor este es su primer episodio, les quiero platicar que la dinámica del podcast es, hablamos de un libro. Tomamos un libro, cada episodio estamos hablando de un libro nuevo y por lo regular le pido al invitado pues que traiga un libro que le haya gustado, que haya leído y que le haya gustado y que quiera hablar del libro. Pero en esta ocasión, esto es inédito en Camino Podcast. Porque, ¿en serio? Sí, esta es la primera vez que no solo, vamos a hablar de un libro, pero vamos a hablar con el autor del libro. Qué padre. Entonces, hoy vamos a hablar del libro Indispensable. Y el autor, pues, es el pastor Daniel Osuna. Entonces,
Mira, por lo regular pregunto cómo llegaron al libro, o sea, cuál fue su, o sea, qué les llamó la atención y por qué lo leyeron, pero pues en este caso esa pregunta no cabe. Lo que creo que quisiéramos saber es qué es lo que te motivó a escribir el libro. Bueno, antes de lo que te motivó a escribir el libro, ¿qué es lo que te motivó o qué es lo que te llevó al tema de la paternidad? O sea, ¿cómo empezaste a estudiar o a verlo o a notarlo o a aconsejarlo acerca del tema de la paternidad? Fíjate que yo siempre he tenido una relación curiosa con el tema de la paternidad, ¿no? Porque mi papá se fue de la casa cuando yo tenía 1 año de edad. Mi mamá lo corrió porque, bueno, él vivía una vida de adulterio y no quería arrepentirse. Entonces llegó un momento en que mi mamá ya no aguantó y lo echa de la casa, ¿no? Y la dinámica que ellos encontraron es que pues él venía a visitarnos los sábados, pasaba unas 4 horas con nosotros, dejaba el dinero de la semana y se iba, ¿no? Y hacía hasta el siguiente sábado, ¿no? Entonces yo tenía una fotografía muy incompleta de la imagen del padre, ¿no? Muy, muy incompleta, porque solamente conocía lo que era un padre los sábados de 9 a 1 de la tarde, ¿no? Y era Okay. la hora del juego, o sea, muy cariñoso mi papá, muy amoroso, muy atento, muy cuidadoso, y era un buen proveedor. Realmente él hacía lo posible porque no nos faltara nada, ¿no? Tenía 3 trabajos y todo. Pero yo no sabía cómo funcionaba un padre en lunes, en martes, en miércoles. Era un misterio para mí. Yo iba a la casa de mis amigos de la primaria, ¿no? Y a hacer tareas o algo, y yo me le quedaba viendo a su papá y me quedaba viendo cómo funcionaba su papá. En la casa de mis abuelos, la misma historia. Todos mis primos, sus papás no estaban en casa, los abandonaron o se divorciaron o qué sé yo, ¿no? Entonces, realmente fue todo un misterio para mí. Ya que me caso yo y ya que queda embarazada Cintia, entonces empieza este conflicto en mí de decir, ¿y ahora cómo voy a hacer yo para ser un buen padre? Si nomás es ser padre sábados de 9 a 1, ¿no? Entonces, en ese tiempo, nuestro pastor nos empezó a impulsar mucho a leer el devocional, a leer la Biblia de una manera sistemática y ordenada. Y de repente empezó a brotar de la Biblia los pasajes que hablaba, en los que Dios se presentaba como padre. Okay. Y descubrí que sí tengo un modelo de padre que seguir, un modelo de hecho perfecto de padre que seguir, ¿no? Entonces, en vez de estar armando un rompecabezas con poquito papá de este y poquito papá de este otro y con eso tratar de armar un todo, ¿no? Pues descubrí que tengo un todo en Dios como padre, ¿no? Y bueno, eso fue por un lado. Y por el otro lado, sirviendo con jóvenes, tuve que prepararme muchísimo. Los problemas con los que venían los jóvenes eran mucho más complejos de los que yo tenía idea, de los que yo, cuando nos encargaron como líderes de jóvenes, dije, sí, padrísimo, nosotros nos movemos fácilmente con jóvenes, pero cuando llega una chavita de 13 años y te dice, oye, yo vomito desde los 8 años porque mi mamá me dijo que no me quería gorda, y así, ¿no? O sea, cosas gruesísimas que tú dices, ¿y esto cómo le ayudo? No tengo ni la menor idea, ¿no? Entonces empiezas a investigar y te das cuenta que la gran mayoría de los problemas que vive un adolescente tienen que ver con la falta del padre, o con una pobre relación con el padre, o con una desconexión del padre, o con un abuso del padre. Hay una gran influencia, tanto positiva como negativa, de la figura del padre, ¿no? Y entonces yo platicando esto con un amigo, bueno, con el líder de hombres de La Roca, le digo, oye, ¿sabes qué, Frankie? Estoy viendo esta necesidad, que yo no puedo hacer bien mi trabajo con los jóvenes hasta que no quede cubierta esta parte con los padres, ¿no? A veces nosotros estamos sanando algo con la ayuda de Dios, ¿no? Tratando un área del corazón de los jóvenes, llevándolos a sanidad, pero el padre diariamente está arrancando otra vez la curita, ¿no? No deja que se cicatrice, ¿no? Entonces necesitamos dar una conferencia para papás hombres, ¿no? Y empezamos a platicar, ¿no? Y me dijo, pues hay que hacerlo. Y en ese entonces nunca se había dado una conferencia para hombres en La Roca. Se habían dado conferencias para mujeres, era lo que siempre se conocía. Iban 150 mujeres, eran muy exitosas las conferencias de mujeres. Y de repente lanzamos esta conferencia, le pusimos indispensable, porque la cultura le ha dicho al padre que no es necesario, ¿no? Que te puedes divorciar, que te puedes ir. Las mujeres ahorita no ven porque necesitan casarse. Si quieren tener un bebé se pueden inseminar o lo que sea, ¿no? Entonces desarrollé la conferencia indispensable basada en el Salmo 127:4. Y
asistían 300 hombres, ¿no? Wow. Que era el doble de lo que asistían las conferencias de mujeres. Pero aparte de esos 300, en La Roca nomás había 150 hombres. Entonces fue una gran sorpresa que fueron la gran mayoría de los hombres de la iglesia y que fueron aparte como 160 hombres que no eran de iglesia. Entonces fue algo muy impresionante la reacción, como que dimos en el clavo, ¿no? De una necesidad que hay tanto en los hombres como en los hijos. Los hombres desean ser buenos padres. Fueron heridos por sus propios padres o por la ausencia de ellos. Y estaban como yo, que no tenía idea de cómo ser buen padre, ¿no? Entonces, así fue como surgió todo este concepto indispensable. Ok, es que la figura de un padre es algo que dices tú aquí en el libro, o sea, es fundamental o indispensable, o sea, tanto la presencia como la ausencia, ¿no? Hay veces que se cree que no es como tan importante o como que no es tan relevante la figura del padre, pero incluso, o sea, la ausencia de un padre marca la vida de una persona. Claro. Y lo marca no solamente en las primeras etapas de su vida, sino para toda la vida. Así es. Y es que Dios sabía lo que hacía cuando diseñó la familia. O sea, no fue un accidente la creación y los primeros 3 capítulos de Génesis y cómo creó al hombre y a la mujer y los bendijo para que se multiplicaran y que entonces los seres humanos fueran formados en el contexto de papá y mamá, ¿no? Y quiero dejar bien claro esto antes de continuar con, digamos, hablando de este tema, porque siempre que tocamos este tema, las mujeres dicen, pero entonces, ¿y las mamás qué? Sí, las mamás son adoradas y las mamás, todo el mundo celebra a las mamás, la mayoría de las mamás se queda cuando el hombre abandona y todo. Entonces, no vamos a hablar de las mamás porque, bueno, es otro tema completamente. Vamos a hablar del papá porque es una figura muy atacada culturalmente en los últimos 50 años, ¿no? Y porque en muchas familias como la mía, que el papá abandonó y papá se fue, la familia sobrevivió. Entonces eso empezó a darle idea en la cultura que, mira, pues no es tan necesario como pensamos. Mira, ¿no? Una mujer puede salir y trabajar y proveer para su casa y no necesita tolerar a un hombre abusivo, irresponsable, flojo, lo que tú quieras, ¿no? Entonces se empieza a menospreciar la figura del hombre, se empieza a menospreciar ahora más que nunca. Este libro lo terminé de escribir hace 5 años. Pero ahora el ataque a la figura del hombre está fuertísimo, ¿no? Y entiendo, o sea, es que en realidad la generación anterior fue muy herida por la falta del padre o por un padre abusivo, un padre hiriente. Entonces eso trae una decepción. Y fíjate, va muy ligado, Ezequiel, con la perspectiva que tenemos de Dios. Sí. Porque Dios se presenta a sí mismo como un padre. Y a la par que va el ateísmo repuntando, también va el desprecio de la figura paterna, ¿no? Son cosas que van muy conectadas. Sí, de hecho, para muchas personas es difícil conectar con Dios por la relación que tuvieron con sus padres. O sea, yo hace pues ya tiempo asistí a un centro de rehabilitación y me acuerdo que estábamos hablando de Dios como padre. Y se me acerca un chico y me dice, oye, pero es que yo no entiendo eso de Dios como padre. Es que, dice yo, a mi padre me sacaba de la casa y me golpeaba y me humillaba. Y es que, o sea, ¿cómo me dices a mí que Dios es padre? Entonces, claro. O sea, ¿por qué a mí no me resulta atractiva la idea de Dios como padre? Y es que la idea que este chico tenía, pues o sea, limitaba su experiencia con Dios porque Dios se presenta como padre. Pero bien dijiste al principio, el modelo de paternidad no es nuestro padre. El modelo de paternidad no es ni siquiera el mejor padre del mundo. Exacto. O sea, el modelo de paternidad es el que va a venir de parte de Dios. Pero antes de llegar allá, decíamos que o mencionaste que la figura del padre en la cultura actual está siendo como menospreciada, está siendo cada vez menos valorada. O sea, ya explicaste algunas razones, pero ¿esto siempre ha sido así? ¿Desde cuándo podemos ir trazando las generaciones hacia atrás? O sea, ¿cómo eran las relaciones de las generaciones anteriores? Porque creo que algo que nos pasa es que creemos que
lo que sucedió lo que vivimos desde chiquitos, eso es lo que ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Claro. Ajá. O sea, yo lo veo, por ejemplo, también con la iglesia. O sea, creemos lo que sucedió en la iglesia hace 100 años era lo que sucedió en la iglesia por 2000 años, ¿no? Sí, claro. Pero no, o sea, hay historia más atrás. Entonces, cómo las generaciones anteriores se relacionaban con sus papás y eso fue afectando en las generaciones posteriores. Y fíjate, no solamente es por generaciones, también es por culturas. Y por ejemplo, la cultura latinoamericana, su historia con el padre es muy distinta a la cultura judía, por ejemplo. En la cultura judía tú ves una honra al padre. Esta historia del hijo pródigo cuando Jesús estaba narrando esto, era inconcebible para quien escuchara a un hijo tan desgraciado con su papá. Sí. Y lo lógico, lo que ellos imaginaban es que este padre lo iba a agarrar a pedradas y lo iba a humillar delante de ellos, porque en esa cultura no se trataba así al padre. En esa cultura no se le faltaba el respeto de esa manera, no te rebelabas de esa manera, ¿no? Y tú lo puedes ver, ¿no? En la historia bíblica, cómo hay esa honra al padre. Pero, por ejemplo, en México, en Latinoamérica, la figura del padre quedó muy dañada por la conquista. Porque la conquista, venían los españoles, abusaban sexualmente de las indígenas, ¿no? De las nativas de América, empezaban a tener hijos con ellas y básicamente usaban a las nativas, ¿no? Las usaban sexualmente, las usaban para que les dieran de comer. Pero luego vienen las esposas de estos españoles que estuvieron, digamos, detenidas en España hasta que se aplacara la cosa en América. Ya que se aplacó todo, ya que tenían todo bajo control, vienen estas mujeres y las amantes nativas pasaron a segundo plano. Entonces eran la que limpiaba la casa, eran la sirvienta de la señora, pero era la mamá de los hijos del español. Sí. Entonces se crea este matriarcado donde los hijos admiran y aman a su mamá. Por otro lado, se sienten avergonzados de ella y odian al papá, porque es este hombre abusivo y aprovechado que no le da su lugar a su mamá. Y este hombre crece resentido con las mujeres, las maltrata, y repite la misma historia, ¿no? Entonces de ahí surge el machismo y el matriarcado en nuestra comunidad, en nuestra cultura. Pero en otras culturas no existe eso. En Europa no existía eso, ¿no? Y bueno, ya hablando de generación en generación, ya si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, nos vamos quizás al siglo XX. En el siglo XX, a finales del siglo XIX, era todavía el mercado de la agricultura, era el del oficio. Entonces, el hijo crecía muy apegado al papá. ¿Por qué? Porque iba a heredar la empresa del padre, ¿no? Entonces, iba a la granja y a sembrar con el padre, y a cosechar con el padre, y a darle de comer a los animales con el padre. Y si era carpintero, con el padre. Y si era albañil, con el padre. Todo con el padre. Entonces, heredaba, o sea, era mucho contacto con el padre, eras formado en carácter por el padre, ¿no? Y luego entonces empieza la revolución industrial y el padre tiene que salir de la casa y meterse en una fábrica 8 o 10 horas, llegar totalmente molido y estresado a casa y sin hablar, ¿no? Sin palabras, sin energía para pasar tiempo con sus hijos, y ahí empieza otra desconexión con el padre. Tiempo después viene la guerra. En caso de Estados Unidos, los hombres se van a la guerra, regresan con estrés postraumático de la guerra, otra vez desconectados de los hijos. Los que regresan, ¿no? Y sí, muchos efectivamente ya no regresan. Entonces, pues padres huérfanos, las esposas salen a trabajar, se hacen cargo de la casa, otra vez no necesitamos al padre, ¿no? Después viene la revolución la revolución sexual de los 60s y 70s, donde las mujeres empiezan a tener relaciones sexuales con todo el mundo, ¿no? O sea, lo que antes los hombres hacían mal, las mujeres lo imitan y empiezan a tener relaciones sexuales con todo el mundo, y muchas quedan embarazadas y empiezan a formar familias sin el papá presente, ¿no? Y bueno, esto trae otra generación de hijos sin padre, ¿no? Y luego vienen los 90s, es muy interesante porque vemos un cambio cultural donde vemos a un hombre preocupado por estar en su casa. Un hombre preocupado por sus hijos. Es un hombre a veces hasta que le dan carrilla como el domado, ¿no? El mandilón, mira, él sí está en su casa y todo eso, pero era porque él creció en un ambiente donde no estaba papá, ¿no? Y él deseaba cambiar esa historia. Entonces, lo que vemos con las generaciones, Ezequiel, es vemos que nos vamos de un extremo a otro, ¿no? Hasta que no encontramos un balance en Dios
estamos pasando del extremo de la herida al extremo, al otro extremo donde herimos, o somos pasivos, o no sabemos lo que estamos haciendo. No sé si me explico. Sí, o sea, se ve como si fuera una bola de nieve, ¿no? O sea, Sí. Generaciones que crecen sin una figura paterna cercana, o sea, y lo heredan, o sea, esa imagen distorsionada de un padre porque, o sea, ya no está, o la idea que tienen de un padre, esa imagen distorsionada, o esa imagen idealizada, ¿no? De que Sí. Papá debería de ser así, no lo que es, sino lo que yo creo que debería de ser, y lo pasa a otra generación y también, o sea, hace otra idea, idealiza y se crea una imagen de papá como debería de ser, pero, o sea, eso nos debe dar luz de donde estamos, Sí. del problema donde estamos. Y fíjate, algo que puedes ver tú en los 90s, las caricaturas que empiezan a reflejar una realidad cultural, ¿no? Como los Simpsons, como American, ¿cómo se llama? Family Guy, donde el prototipo es este padre tonto, Sí. inútil, y donde la mamá es la inteligente y las mujeres en general de la familia son las despiertas, son las inteligentes, son las que tienen que estar salvando a la familia de las tonterías del papá y de los hijos, ¿no? Y empiezas a ver esta manifestación, este mensaje que dice, tal vez no ayuda mucho que el hombre esté en casa, o sea, no hace una diferencia. Antes nos abandonaba y nos dejaba, pero salíamos adelante, y ahora que lo tenemos en realidad es un estorbo, ¿no? Entonces, y luego viene otra generación, entonces ahora que no quiere saber nada del matrimonio, que no quiere saber nada de paternidad, hombres que tienen miedo a ser padres, mujeres que prefieren una relación con otra mujer que con otro hombre, o sea, entonces, y eso es donde nos encontramos ahorita, ¿no? En una cultura que está totalmente decepcionada de la figura del hombre, ¿no? Sí, algo que se me hace bien interesante, que de hecho ahorita lo dijiste y lo mencionas aquí en el libro, es estamos frente a un grupo de hombres, o a los hombres de esta sociedad, que quiere ser hombre, que quiere ser padre, pero no sabe cómo. Sí, exacto. O sea, no sabe cómo un hombre debe de ser padre. Y de hecho, o sea, hay una frase que usas, que lo dice así, te voy a citar, que la cultura le está diciendo a los padres que sean como las mamás, pero Dios hizo al hombre diferente y a sus hijos, y sus hijos necesitan de estas diferencias. Oh, sí. Y lo que tú ves ahora, por ejemplo, son hombres, el papá millennial es el que trae hasta inclusive como un pecho postizo para amamantar a su hijo, ¿no? O sea, es esta relación ahora feminizada del padre con sus hijos, y Dios nunca lo diseñó. Si Dios hubiera querido una relación uniforme con el papá y la mamá y los hijos, pues nos hubiera hecho iguales a los dos. Pero no nos hizo iguales, nos hizo muy, muy diferentes. Y por ejemplo, justo yo estaba dando una consejería hace rato, ¿no? Y le estaba dando este consejo a este hombre: tú necesitas pasar tiempo con tus hijas haciendo cosas rudas. O sea, jugando luchitas, retosando con ellas, porque así es la expresión que ellas necesitan de tu amor, aunque no lo creas, ¿no? Y de su mamá van a recibir la feminidad y van a recibir todo. No te preocupes por eso, ahí está el balance, pues. Pero muchas veces nos han dicho: es malo ser hombre, es malo ser rudo, es malo tener barba, ¿no? O sea, es malo, negando la misma naturaleza con la que Dios nos creó, ¿no? Sí. Entonces está científicamente comprobado el efecto tan increíble que es de un papá jugando físicamente con sus hijos, ¿no? No jugando muñecas, jugando a lo físico, al contacto físico. Sí. No, y lo que podemos ver también en nuestra cultura es que tampoco es su rol, pero mujeres enseñando a hombres a ser hombres. O sea, mujeres diciendo cómo debería de ser el hombre. O sea, o sea, vemos incluso colectivos, para no nombrar muchos colectivos ni tantas letras, pero hay muchos colectivos donde, o sea, tratan de reeducar o ellos dicen esta palabra, ¿cómo se...? ¿Cómo redefinir? Sí, sí, como reinterpretar, redefinir... sí, reinventar. O sea, reestructurar. Bueno, se me olvidó. Pero lo que tratan de decir es deconstruir. O sea, deconstruir. Deconstruir. Ok.
Es esta palabra o esta idea de que hay que deconstruir la imagen masculina y ahora nosotros les vamos a enseñar cómo debe ser un hombre y ves cosas ridículas. O sea, yo soy hombre y me ponen el modelo de hombre que la cultura, el prototipo que ven y digo, no, espérate, es que eso no es así. Pero, ok, ya vimos un problema, ya vemos que hay un problema, ya vemos que la solución que incluso el mundo le está dando a este problema. ¿Dónde encontramos entonces la solución? O sea, ¿dónde encontramos ese modelo de paternidad y cómo accedemos a ese modelo y cómo lo conocemos, cómo lo vivimos y cómo lo compartimos? Fíjate que en Juan 14, Jesús le está diciendo a las personas, voy a irme y voy a ir a prepararles un lugar en la casa de mi Padre, porque en la casa de mi Padre hay lugar para todos, ¿no? Y dice, y no se preocupen porque ustedes saben a dónde voy. Y le dice, no, ¿cómo que sabemos a dónde vas? No sabemos a dónde vas, ¿no? Y les dice, ¿cómo no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. Entonces yo soy el camino. Pero fíjate, dice, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y Felipe le dice, muéstranos al Padre y quedaremos contentos. Es algo súper poderoso, pues. Porque de hecho ese pasaje, ese capítulo empieza diciendo Jesús, no se angustien. Voy a la casa de mi Padre a prepararles un lugar. Y no hay nada más angustiante que el sentimiento de orfandad. Que no sabes quién te protege, quién vela por ti, quién te provee. Que no sabes si estás obrando bien o mal porque no tienes dirección en tu vida, no tienes consejo. Es una vida, orfandad espiritual es una vida muy angustiante, con mucha ansiedad. Y es la epidemia de este siglo, la ansiedad. Sí. ¿No? Y Jesús le dice, no te angusties, voy a preparar un lugar para ti. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Felipe dice, muéstranos al Padre y quedaremos contentos. Y la verdad es que hay muchas personas que no están contentas porque no han conocido al Padre, pues, al verdadero Padre. Y Jesús le contesta, ¿tanto tiempo he estado contigo y no me conoces? Sí. ¿No? Entonces, para empezar, nos está diciendo Jesús, yo soy el camino al Padre. O sea, sígueme y vas a conocer al Padre. Aparte está diciendo, yo te modelo al Padre, ¿no? O sea, tú puedes aprender, tú hablabas ahorita de este varón deconstruido y reconstruido por la cultura, pero la Biblia dice que el varón perfecto es Cristo. Amén. Y que nosotros alcanzaremos la estatura del varón perfecto que es Cristo, ¿no? Entonces, Él es nuestro modelo a seguir y Él mismo nos enseña cómo relacionarnos con el Padre y de Él mismo, o sea, Jesús hizo algo muy innovador en su tiempo, que es que empezaba sus oraciones con Padre, en vez de con Adonai o sea, otros nombres mucho más formales para referirse a Dios, ¿no? Pero él empezaba con este nombre tan cercano, tan familiar, Abba, ¿no? Sí. Y la gente se molestaba con él, ¿no? Los religiosos se molestaban con él. Dice, ¿quién es este tipo que se atreve a hablarle a Dios con esa cercanía y con esa familiaridad? Pero es que Él vino a eso, vino a mostrarnos al Padre, el camino al Padre, ¿no? A tener esa cercanía con Él. Y lo que yo descubrí, Ezequiel, es que hay tanto que la Biblia nos enseña del carácter de Dios como Padre. Tanto que podemos aprender y entonces activar esa relación con Dios como Padre a través de esas características que vemos en la Biblia, ¿no? Por eso, por ejemplo, me encanta cuando se abre el cielo, cuando Jesús se está bautizando y el Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. ¿Y qué está haciendo? Está afirmándolo ahí a Jesús, está afirmando su corazón. Entonces ya me enseña a mí como padre que yo tengo que afirmar el corazón de mis hijos, porque lo que sucede a continuación es que Jesús enfrenta una de las pruebas más duras de su vida, pero el primer ataque que recibe Satanás es si eres hijo de Dios. Pero ese tema ya estaba resuelto en el corazón de Jesús. Se lo acaba de decir su papá delante de sus amigos. Y es algo hermoso, ¿no? Porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Refuerza nuestra identidad. Entonces nosotros no caemos en la tentación no porque le echemos ganas, sino porque recordamos quiénes somos, ¿no? En Cristo somos hijos, ¿no? No somos esclavos. Y hay una generación que no sabe quién es.
hay una generación que está cambiando de sexo y luego se regresa al sexo que tenía antes y está probando una de las 32,000 letras que hay en ese alfabeto, en ese colectivo, para ver dónde encuentra su identidad. Y si tan solo encontraran que son hijos de Dios, se acabaría su búsqueda, ¿no? Sí, entonces la manera como el mundo resuelve este tema de la paternidad, pues me encantó eso que dijiste, o sea, o sea, solamente trae ansiedad, va a traer desesperación, no trae consuelo, no va a encontrar paz, pero cuando encontramos al Padre en la figura de Cristo, ¿no? Así es. Entonces, me encantó eso que dijiste y la verdad no me lo esperaba, es en Cristo conocemos al Padre. Así es. O sea, no es que nosotros obviamente vamos a conocer al Padre, vamos tras Él, pero, o sea, nuestros ojos están puestos en Cristo, el que es el camino, y es cierto, o sea, en Cristo conocemos al Padre y ya no nos sentimos huérfanos, y ya no nos sentimos tampoco como a la deriva. Exacto. Porque podemos conocer no solamente quiénes somos nosotros como hijos, o sea, hablando a las personas que pueden vivir sin una figura paterna presente, o sea, que puedan saberse como hijos, pero para los que somos padres, nosotros también encontramos en Cristo ese camino a conocer cómo el padre se relaciona con su hijo. O sea, en esa relación que hay entre el padre y su hijo podemos ver el modelo que nosotros debemos imitar, que podemos hacerlo estando en Cristo, conociendo de Cristo, disfrutando del amor del Padre en Cristo. Ahora nosotros podemos llevar ese modelo a nuestros hijos, y qué mejor manera, porque esa es la manera como Dios lo diseñó, como Dios lo planeó. Así es. Entonces, ya para ir terminando, de hecho, si tú no has leído este libro, el libro de Dani, solamente estamos hablando del primer capítulo. Esto que estamos hablando, o sea, es la introducción. Exactamente. O sea, si quieres profundizar más, te súper recomiendo este libro. Es buenísimo. Y no lo digo porque está Dani aquí enfrente de mí, pero es un libro muy, muy bueno. En uno de los capítulos, que es con lo que quisiera que cerráramos, tú describes cuáles son esas tareas del Padre. O sea, cómo, ya hemos planteado el problema de que la Biblia resuelve. Encontramos ya la teoría, las bases en las cuales nosotros podemos ir. Pero me encanta cómo el libro lo vas llevando a la acción de eso. De hecho, hay como títulos, ¿no? De llamado a la acción. ¿Sabes qué? Ya te presenté estas direcciones, ahora te reto a que lo lleves a cabo. Entonces, describes 4 tareas o 4 tareas o enfoques que el padre transmite a sus hijos. Sí, 4 roles, tal vez sería llamarlo, ¿no? Y bueno, este libro está basado, como les decía al principio, en el Salmo 127, versículo 4, que dice que los hijos son como flechas en la aljaba del arquero y qué feliz el hombre que se llena de ellos. Y me encanta porque ya con eso solo ya está rompiendo con una cultura que dice que infeliz el hombre que tiene hijos, ¿no? No puede usar su dinero para sí mismo, no puede hacer lo que se le pega la gana, ¿no? Esto es lo que se dice la cultura, pero Dios dice qué feliz el hombre que se llena de hijos. Pero asemeja al hombre con hijos como un arquero, ¿no? Entonces yo me puse a investigar qué era lo que el arquero o el arco le aportaba a la flecha en sí, ¿no? Y entonces encuentro estas 4 características, ¿no? Estos 4, digamos, dones del arco a la flecha. Y el primero es que el arquero le da dirección. Y la verdad es que hay muchos jóvenes sin dirección ahorita, muchas personas, muchos adultos sin dirección. Y cuando tú no tienes dirección, dice Zig Ziglar, el que le apunta a la nada seguro le pega, ¿no? O sea, y así vive, sí. O sea, es una epidemia de hombres apuntándole a la nada, ¿no? Y bueno, esto solamente refuerza la convicción de la mujer de que pues no necesita un hombre, ¿no? Y por otro lado, el arquero hace una labor de compensar los vientos, ¿no? Para que la flecha pegue en el blanco.
tiene que estar al pendiente de las influencias que van a atacar a la flecha en cuanto salga del arco. En otras palabras, tiene que hacer ciertas compensaciones, ¿no? Entonces nosotros somos ese contrapeso de nuestros hijos que nosotros estamos viendo que en la cultura les están, por ejemplo, atacando su identidad. Nosotros tenemos que reforzar su identidad. Estamos viendo que están atacando su valor. Nosotros reforzamos su valor. Estamos asegurándonos de que salgan de nuestro arco con todos los ingredientes necesarios para atravesar los vientos y pegar en el blanco, justo en el blanco, ¿no? Y otra función muy importante antes de que avances a la siguiente, se me hizo muy interesante en el libro cómo mencionabas que evidentemente el padre es el que tiene la responsabilidad de cuidar de sus hijos. Uh-huh. O sea, el papá, bueno, estamos hablando de paternidad en este caso, no es que la mamá no lo haga, sino Ajá. Nos estamos enfocando en el padre. Sí, disculpen, señoras. Sí. Luego hago un libro de maternidad. Sí. Entonces, cuando mencionas que es el padre el que tiene que cuidar de sus hijos, o sea, no es su responsabilidad, no lo va a hacer otra persona, lo tiene que hacer el papá, esa es su parte. Pero no solamente que lo cuida, yo lo entiendo muy bien. Yo tengo hijos pequeños, tengo uno de 9 y uno de 7. Entonces entiendo muy bien esa parte de cuidarlos. O sea, yo estoy al pendiente de las cosas que ven. De hecho, el otro día mis hijos estaban viendo una serie de Netflix. Uh-huh. Y de repente dije, espérate, eso no está bien. Y les dije, ¿saben qué? Dejen de verla. Y yo la miré después. Ya cuando ellos no estaban, ya la miré y dije, no, esto ya sé para dónde va. Entonces les dije, ¿saben qué? Eso ya no lo van a ver. Van a ver las series que yo ya haya visto antes para poder decir si lo pueden ver o no. Claro. O sea, porque es mi responsabilidad cuidarlos de eso. Pero algo que mencionas en el libro que, o sea, yo no lo había como entendido así porque no estoy en esa etapa todavía, pero que es la responsabilidad del papá enseñar a sus hijos a detener a esos intrusos también. Sí, enseñarles criterio, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Entonces, por ejemplo, ahora que tú hiciste esto con tus hijos, con una edad muy pequeña, pues no te puedes poner a explicarles criterios, no lo van a entender, solamente tienes que tomar la decisión por ellos, ¿no? Pero conforme van creciendo a los 7, a los 8, a los 9 años, tienes que enseñarles a pensar y a identificar los peligros por ellos mismos, porque a veces no vas a estar tú. A veces van a estar en casa de amigos o a veces van a estar un mes de vacaciones, quién sabe dónde, o van a salir de tu casa para irse a la universidad o qué sé yo. Y tienen que salir con los anticuerpos necesarios, ¿no? Sí, para combatir toda la basura que van a recibir. Entonces, esas yo las veo, Ezequiel, como oportunidades para tener conversaciones con los hijos, ¿no? Y tarde o temprano vas a tener que enfrentar, o sea, los que nos están escuchando van a tener que enfrentar los temas incómodos, los temas difíciles, los temas, porque si tú no se los explicas, los van a googlear. Sí. Y Google no tiene valores. Uh-huh. Entonces, o se lo van a preguntar a un amiguito, o se lo van a preguntar a un maestro, se lo van a preguntar a una persona que no tiene las mismas convicciones y los mismos principios que tú, ¿no? Entonces, te toca a ti enfrentarte, es parte de esa preparación previa que tenemos que hacer como arqueros, de compensar antes de que salgan del arco, ¿no? El no solamente decirles que sí, que no, sino por qué. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Sí, y no solamente como darles instrucciones, sino escuchar cuáles son sus inquietudes. Exacto. O sea, tú mencionabas eso en el libro, o sea, tenemos que estar preparados o con la disposición de escuchar a las inquietudes de nuestros hijos, porque algo que lo que mencionas también en el libro es que bueno, eso es otro capítulo, pero acerca de que el amor que el padre le da a sus hijos, o sea, nosotros somos los encargados de amar a nuestros hijos, o sea, ¿quién mejor que el padre va a amar a sus hijos? O sea, por eso el diseño de Dios de que los hijos tengan a sus padres. Uh-huh. O sea, por eso, o sea, yo soy responsable de educar a mis hijos, no a los hijos de todos los demás. Exacto. O sea, yo soy el responsable de conocer sus inquietudes, de conocer sus limitaciones, de conocer sus debilidades, sus habilidades, porque es mi trabajo, pero no va a pasar si yo no
me pongo a su nivel y los escucho sus inquietudes, su corazón, escucho lo que ellos están viviendo. Y algo que me encantó que mencionas en el libro es cómo Dios nos modela eso. Así es. O sea, es Dios el que se inclina a nosotros, inclina su oído y nos escucha. O sea, si el Todopoderoso, si el Creador de todo lo que existe, se inclina a escuchar nuestra súplica, pues cómo nosotros no vamos a inclinarnos a escuchar. Y yo creo que pudiéramos resumir todo esto que estás hablando en el hecho de apreciar a nuestros hijos. O sea, yo creo que hay demasiados hombres que menosprecian a sus hijos por ser pequeños, ¿no? Sí. O sea, menosprecian que es importante lo que sus hijos tienen que decir, que hay algo valioso ahí, que ahí están sus sentimientos, que ahí están sus emociones. Entonces, ¿qué hacemos? A nosotros nos enseñaron a menospreciar emociones, ¿no? No llores, no chilles, no importa, qué simple, qué ridículo, no pasa nada. Y pues te tragas todas tus emociones. Ya al rato andabas cargando con todo eso. Pero es importante sentarte y escuchar y no cancelar emociones, guiar las emociones. Exacto. O sea, validar las emociones y no dejar que tu hijo se convierta en una persona guiada por emociones, sino que aprenda a guiar sus emociones y dirigirlas, ¿no? Y dejarse guiar más bien por sus convicciones y sus principios, ¿no? Pero es el hecho de que nosotros valoramos a nuestros hijos, valoramos lo que sienten, valoramos lo que piensan, que eso nos va a permitir dedicarles el tiempo, sentarnos a escucharlos de una manera enfocada, ¿verdad? Con el teléfono, yo lo que hago literalmente, lo hago adrede, aviento el teléfono. Cuando me siento con mis hijas, yo lo aviento lejos de mí, el teléfono, ¿no? Para poder estar concentrado en lo que quieren decirme, en lo que quieren platicar conmigo, ¿no? Porque hay mucha gente allá afuera con otras intenciones muy dispuesta a escuchar a tus hijos. Wow. Entonces, más vale que seamos nosotros, ¿no? Los que le dedicamos tiempo. No deleguemos ese trabajo tan importante ni a la iglesia, ni a los abuelitos, ni a lo mejor si están viviendo ya, digamos, en dos familias, o sea, si están separados los papás, al novio de la esposa o otro. No, esa es nuestra labor como padres. Eso nos toca a nosotros. Es el gran llamado que Dios nos dio a nosotros de proyectar a nuestras flechas hacia el futuro, ¿no? Sí, el otro rol que mencionabas es el de... es el que provee impulso. Exacto. Y el impulso funciona de una manera muy interesante en el arco, ¿no? Porque no es un empujón, es jalas hacia ti la flecha, ¿no? Wow, y esto es bien hermoso en la relación con los hijos. Yo leí un libro cuando justo mis hijas estaban chiquitas, ¿no? Y hablaba de este libro, empieza hablando de un hombre que una vaca de su rancho tuvo un becerro y este hombre se le empezó a echar en los hombros, chiquitito al becerro, ¿no? Y este becerro fue creciendo y creciendo, pero también el músculo de este hombre para cargar al becerro fue creciendo junto con el becerro, ¿no? Al grado de que, cuenta esta historia, ¿no? De que ya era una vaca bien hecha, ¿no? El hijo, y este cuate podía cargar, ¿no? Y lo que sucede muchas veces con nosotros como padres es que cuando están chiquitos no pasamos el tiempo con ellos, no le invertimos el tiempo que nos va a ayudar a sostenerlos cuando sean adolescentes. Wow. ¿Sí me explico? Entonces ya no sabemos cómo hablar con ellos, ya hay un distanciamiento, nos cierran la puerta, estamos completamente alejados con ellos porque no los acercamos a nosotros. ¿Sí me explico? Y en la cultura machista es vete con tu mamá, ¿no? Vete con tu mamá, vete con... Pues al rato no nos extrañe que no vengan a nosotros cuando necesitan un consejo, ¿no? Entonces es vente conmigo y los subes al carro, ¿no? Y te los llevas y los hombres, yo sé que no somos muy buenos para hablar de corazón a corazón, ¿no? Pero cuando tú vas en el carro hay un efecto, están volteando los dos para adelante, ¿no? Sí. Entonces no necesitas pasar por la incomodidad de verle a los ojos o lo que sea, si no quieres lidiar con eso, pero empiezas a hacer preguntas y yo lo que siempre les pregunto a mis hijas es ¿cómo te sientes? No ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Te va a decir bien o mal. Pregunta ¿cómo te sientes? ¿Qué te dolió este día? ¿Qué te alegró este día? Y los empiezas a acercar a ti y tú también contarles cosas de cómo te sientes tú. Es bien interesante que para los hijos es un misterio lo que ocurre en el corazón del padre, pues, ¿no? Porque somos muy reservados, cargamos solos con muchas cosas, con muchas ansiedades y preocupaciones, ¿no? Pero es bien interesante que vean que también eres humano y qué haces tú cuando estás lidiando con estrés, con ansiedad, que te vean orando, que te vean dependiendo de Dios, ¿no? Pero eso solo se puede dar si los tienes cerquita de ti.
Pero luego viene el efecto retroactivo, ¿no? Cuando sueltas la cuerda y sale hacia adelante, ¿no? Y ese impulso hacia adelante son nuestras palabras, ese impulso hacia adelante es nuestro apoyo económico para que estudien buenas carreras, para que se preparen, es el impulso de las palabras de afirmación, es el impulso del apoyo con tus recursos, con tus influencias, ¿no? El abrirles paso por la vida, ¿no? Darles ese empujón que necesitan para salir a la vida adulta proyectados, ¿no? Porque muchos jóvenes, yo me lo imaginaba como un trampolín, ¿no? La juventud es como un trampolín de la infancia a la juventud, ¿no? Y si llegas con viada, vas a salir proyectado. Pero hay jóvenes que llegan al final del trampolín sin ningún impulso y caen donde termina el trampolín y ahí se quedan. Wow, sí. Esa parte que dices de atraerlos hacia ti y tenerlos cerquitas, eso es súper cierto. Y yo me estaba dando cuenta en mis propios hijos y lo veo también en los hijos de mis amigos. Cuando con sus hijos más grandes, hijos adolescentes o ya jóvenes adultos, mis amigos me platican que sus hijos no saben cómo acudir a ellos por un consejo, no saben incluso cómo pedir perdón, o sea, si ofendieron a su mamá o si ofendieron a alguien, o si ofendieron a su papá, no saben cómo pedir perdón. Y yo me acuerdo que platicaba con un amigo y le dije, bueno, ¿cuándo te ha visto tu hijo pedir perdón? Uh-huh. O sea, ¿tú cuándo le has mostrado el cómo se pide perdón? ¿Cómo manejas el fracaso, ¿no? Exacto. Entonces, vemos muchos casos o muchos ejemplos donde los hijos no saben cómo tratar con ciertas situaciones. O sea, qué hacer cuando un negocio va mal, qué hacer cuando una relación está yendo mal o una relación está mal enfocada, cuándo darse por vencido en algo. O sea, sabes que cuando esto ya te sobrepasó y necesitas pedir ayuda en algo. Pero si nosotros no lo modelamos a nuestros hijos, pues nadie más lo va a hacer, tampoco lo van a aprender. ¿Sí? Y eso es lo que yo trato de aplicar, por ejemplo, con mis hijos. Si hay una situación en la que me doy cuenta, sabes que yo hice algo que estuvo mal, y la verdad es una lucha para mí decir, bueno, lo voy a dejar pasar. Uh-huh. Lo voy a dejar pasar y no lo voy a volver a hacer. Sé que estuvo mal, no lo voy a volver a hacer. Pero ahí es donde yo creo que es el Espíritu Santo que me está diciendo, hey, esta es tu oportunidad de mostrarle a tus hijos cómo un hombre responde ante un error, cómo un hombre responde cuando se equivoca, cómo un hombre responde ante un fracaso. Wow. Entonces, sí. Trato de ser vulnerable y decir, ¿sabes qué? Estuve haciendo esto, estuvo mal, por eso les estoy pidiendo perdón. Pero si nosotros no lo modelamos, pues nuestros hijos nunca lo van a Exacto, y van a tener que aprenderlo a la mala, ¿no? Y recientemente aprendí algo muy interesante sobre eso y era precisamente de un autor que hablaba del acrónimo OLD, como viejito, ¿no? OLD. Sí. Y como una manera de enfrentar tus errores, ¿no? Y la O era own it, así como toma responsabilidad sobre tu error, ¿no? La L era de learn, aprende. ¿Qué aprendes de este error? Y la D era do not repeat, ¿no? No lo repitas. Okay, sí. Entonces era bueno, pero fíjate, aplicado a eso que estás comentando, ¿no? El hecho de que tú tomes responsabilidad del error y vayas con tus hijos y les digas, perdóname, me equivoqué, hice esto mal, esta fue mi culpa, yo no tomé en cuenta esto. Hay veces, ¿no? Nos pasa a los padres que de repente regañamos a los hijos por cosas que no hicieron, ¿no? Sí. O sea, disculpen, no debía haber preguntado primero en vez de asumir, ¿no? Y yo sé que los lastimé, los reconozco. I own it, ¿no? Y lo siguiente es learn. ¿Y qué aprendo? Aprendo a que a la próxima voy a hacer esto, a la próxima voy a preguntar, a la próxima voy a tratar de, si vengo estresado, en vez de descargarme con ustedes, me voy a descargar con Dios. De todas maneras, Él aguanta mis descargas, ¿no? Pero ustedes no. Entonces les pido perdón por eso. Estoy aprendiendo a manejarlo distinto. Y estoy haciendo estos mecanismos para no volverlo a repetir. Entonces les estamos enseñando a nuestros hijos a administrar sus propios errores porque van a cometer errores. Pero fíjate, es tan importante esto, Ezequiel, porque hay mucho...
en los años entre los 20 y los 30 de las personas, es cuando más deprimidos están porque pensaron que iban a hacer todo bien. Y resulta que tuvieron que cambiarse de escuela, resulta que los corrieron de su primer trabajo, resulta que no salieron las cosas como esperaban, que se tuvieron que regresar a la casa de los papás o que ya no les alcanza para pagar la renta. Y son unas depresiones y unos golpes de realidad porque salieron a la vida pensando que todo iba a estar perfecto. Entonces, qué increíble es enseñarle a los hijos, hey, así se maneja cuando fracasas. Te lo voy a enseñar con mi propia vida, ¿no? Sí, o sea, ya el último rol mencionas tú que es el equilibrio. Uh-huh. El arquero necesita equilibrio. Sí, y de hecho, bueno, ya más adelante el libro habla de cómo formar la flecha con todo, que ese es también rol del arquero, ¿no? Formar su flecha con todas las características, pero la flecha trae unos equilibradores que son las plumas, ¿no? Plumas, sí. Y son los valores, son los... de repente se me fue en blanco. Son los valores, son los fundamentos, las convicciones. Esa era la palabra que estaba buscando. Las convicciones que le damos a nuestros hijos. Pero eso quiere decir que nosotros también tenemos que ser personas bien estables para poder lanzar hijos estables. Si el arquero no está bien parado, va a lanzar la flecha chueca, ¿no? Y lo que yo he encontrado en mi vida que me da balance, que me da estabilidad, es tener autoridad sobre mi vida. O sea, es tener contrapesos en mi vida, es tener líderes en mi vida que puedan tratar conmigo, es escuchar la voz de mi esposa, que para mí es un contrapeso. Y eso me ayuda a ser un hombre no atrabancado. Hay muchos hombres bien atrabancados porque no le rinden cuentas a nadie de su vida. Hacen lo que se les pegue la gana y tú no esperes tener hijos estables si tú eres un hombre inestable. Entonces, ¿qué nos da estabilidad? Dependencia de Dios. Nos da estabilidad en la rendición de cuentas, nos da estabilidad el tener el escuchar a nuestra esposa nos hace hombres estables, aunque no lo creas, ¿no? Sí, y lo primero que mencionas en esta última parte esta es la última parte del capítulo. Ya mencionaste la autoridad, hombres de autoridad, que tú puedas rendir cuentas. También mencionaste la parte de tu esposa como contrapeso, como te ayuda a tener equilibrio o estabilidad. Pero el libro lo inicias con otros dos equilibradores, y es la parte de la escritura. Ajá. O sea, como la palabra es uno de los medios o el medio por el cual cualquier creyente se conoce al Señor. O sea, porque dijimos al principio que nuestro modelo de paternidad es el Señor. Y es el Padre, Dios como el Padre. Y la manera de llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Pero la manera de llegar a Jesucristo es por medio de su palabra. Sí, las escrituras me señalan a mí, dice Jesús, ¿no? Sí, exactamente. Está bien interesante porque pues, es a lo largo de toda la Biblia. De hecho, te decía, ¿no? Cuando empecé a leer la Biblia buscando a Dios como Padre, me brotó, pero por todos lados, ¿no? O sea, en el Antiguo y Nuevo Testamento es tan increíble, ¿no? Pero no solo nos ayuda a conocer a Dios como Padre las Escrituras, nos ayuda a conocernos a nosotros. Nos confronta, Yo he descubierto que si yo me dejo trabajar diariamente por la Biblia, mi esposa va a tener mucho menos que decir. Entonces yo o puedo dejar que mi esposa sea la que use a Dios para trabajar con mi carácter, o puedo dejar que sea su palabra. Y la verdad, te soy honesto, prefiero que sea Dios. Y yo creo que todos los hombres es igual, ¿no? O sea, entonces si yo en la mañana me levanto y hago mi devocional y busco qué tiene que Dios trabajar, a final de cuentas, lo que queremos es llegar a ser como Jesús, y es un trabajo de artesanal, o no, es como un escultor lo que está haciendo Dios con nosotros, con el cincel de su palabra nos está dando la forma de su Hijo Jesús, ¿no? Y está formando nuestro carácter, y son cincelazos, cada palabra que va dirigida a nuestro carácter, a nuestro corazón, a nuestras actitudes, a nuestra forma de hablar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es la primera confrontación que necesitamos en la mañana, ¿no? Para vivir ese día y vivirlo como hombres, como Dios manda, ahora sí. Sí, de hecho,
es una frase que escribiste, no es como que algo que se te está ocurriendo ahorita. Y lo apunté aquí porque creo que abarca muy bien todo lo que hemos estado hablando de este equilibrio. Y te voy a citar, dice: un hombre que se permite ser confrontado por la palabra de Dios todos los días no va a necesitar ser confrontado con tanta frecuencia por su esposa o por las consecuencias de sus fallas. Ajá. Que esa es otra forma de recibir cincelazos, ¿no? Que es la más dura, ¿no? La consecuencia de tus fallas, ¿no? Y lamentablemente muchos hombres se esperan hasta ese punto para hacer cambios, ¿no? Se esperan ya que el hijo ya no les habla, se esperan ya que la hija manifestó un problema de identidad o el hijo manifestó un problema de adicciones ya para hacer algo. Y pues yo quisiera aprovechar esto para recomendarle a todos los que nos están escuchando: no te esperes para ser confrontado. No te esperes para... No hagas lo que hizo David, que le echó una cobija al problema y tuvo que venir un profeta, pues, y traer las consecuencias de lo que él había hecho mal, ¿no? David era muy exitoso en dejar que Dios examinara su propio corazón hasta que cayó en ese pecado y se hizo menso. Y duró 8 meses sin confrontarse a sí mismo, ¿no? Y llegaron unas consecuencias terribles a su vida, ¿no? Y ya que vino la confrontación, cae de rodillas, se arrepiente y Dios lo perdona y Dios le da una nueva oportunidad y gracias a Dios por eso, ¿no? Pero no hay que llegar a eso. Mejor deja que Dios trate contigo al principio, no al final. Sí, así es. Bueno, ya para no abusar más de tu tiempo, Dani, algo que nos quieras dejar del libro, algo que nos quieras recomendar, o sea, para las personas que a lo mejor ya nos escucharon y obviamente nada más hablamos los primeros capítulos, ¿eh? O sea, se pone todavía mejor, describe el trabajo del padre en sus hijos, ¿no? Cómo, o sea, esta analogía de la flecha y las características, los componentes de la flecha y cómo son esos componentes que los hijos necesitan, ¿no? El libro se pone cada vez mejor, pero no sé, ya para cerrar este episodio, alguna reflexión o algo que quieras compartir del libro que no hemos hablado Se me hizo muy importante cerrar con algo que para mí ha sido muy importante, ¿no? Y es el que hay veces que te va a tocar levantar flechas que están en el suelo, ¿no? Que su padre las abandonó, su padre natural, ¿no? Que los dejó y son chavos sin rumbo, sin dirección, sin impulso, ¿no? Que no han encontrado su propósito y Dios me ha dado ese privilegio a través del servicio, a través del ministerio de ser arquero para muchas flechas que no eran mías, ¿no? Pero yo lo veo algo tan enriquecedor, ha sido tan enriquecedor para mi vida. O sea, tengo, gracias a Dios, muchos jóvenes y jovencitas que me llaman papá, o sea, o han recibido lo que no pudieron recibir sus padres. Entonces, creo que es un privilegio ser usados por Dios para levantar la vida de otros, impulsar a otros, a la siguiente generación, porque hay demasiados jóvenes demasiadas flechas sin arquero, ¿no? Claro, primero me ocupo de mis flechas antes de ocuparme de las flechas de las flechas abandonadas, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, si tú estás escuchando esto y todavía no tienes hijos o tus hijos ya salieron de casa, ya los proyectaste para la vida y todo muy bien, te aseguro que si abres los ojos en tu iglesia, vas a encontrar flechas sin arquero. Tómalos, discipúlalos, fórmalos, impúlsalos. Y es un privilegio enorme verlos convertirse en hombres, verlos convertirse en padres de familia, verlos convertirse en hombres productivos en su sociedad, verlos convertirse en pastores, en líderes. Es un privilegio enorme que Dios nos da de ser arqueros, ¿no? Bueno, excelente. Es todo. Dani, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que me encantó la plática. Sí, muchas gracias. Me encantó el episodio y pues ojalá puedas venir otra vez a Camino Podcast y a hablar alguno de tus 20 libros. O un día que andes allá por Mexicali. También. O que vayas más cerquita a Tijuana y a lo mejor nos podemos encontrar. Pero muchas gracias. Gracias por venir, por compartir de tu sabiduría, por compartirnos tu libro. Bueno, el libro se titula Indispensable y el autor es Daniel Osuna. El
el pastor Dani aquí con nosotros. Y pues nada, esto es todo. Nada más quiero recordarte las redes del podcast como Camino Podcast en Facebook, en Instagram. Y también está el proyecto de la librería. Si tú estás en Mexicali y andas buscando libros, andas buscando material, puedes acercarte con nosotros. Como estamos en redes sociales como Camino Librería. Si te acercas a las redes, a Instagram, Facebook, puedes ver ahí los horarios de la librería y puedes ver la dirección en donde estamos. Estamos en Mexicali, no estamos en Guadalajara, estamos en Mexicali, y pues ahí nos puedes encontrar. Bueno, pues es todo. Otra vez, una vez más, Dani, muchas gracias. No, la verdad que estoy muy agradecido por tu disposición, por hacer un espacio en tu agenda para venir aquí con nosotros a Camino Podcast, y muchas gracias por compartir. ¿De qué? Para servirte. Sí. Bueno, Dios les bendiga. Bye.